Bueno, vamos a charlar con Fernando Iglesias, vino a las corridas después de un trámite en el centro, no sé cómo hizo para llegar, pero acá está. Gracias por acompañarnos, Fernando Iglesias, diputado mandato cumplido, periodista, escritor, hemos compartido también algunos paneles. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Fernando, estás aquí hoy para charlar de... Hay varios temas, pero fundamentalmente me parece que la gran sorpresa del día de hoy, sobre todo entre los intelectuales, ha sido el nombramiento de Ricardo Foster en una nueva secretaría, que el nombre, ¿no? Ya el nombre es tremendo, ¿no? Algo así como Secretaría de Pensamiento Nacional. Es un poco más largo el nombre. Peor. Es la Secretaría de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional, lo que implica... Coordinación estratégica, eso es... Son tres barbaridades muy, muy grandes. Una, la idea de pensamiento nacional. El pensamiento es universal, ¿no? Y como dijo un tal Borges, que estaba en la Biblioteca Nacional antes que Horacio González, nuestra tradición es la entera tradición de Occidente, ¿no? De manera que esta idea de que el pensamiento puede compartimentarse en capítulos nacionales aislados de los demás, es una idea que han aplicado a la economía con resultados que ya se ven. O sea que habría ¿no? un pensamiento nacional y un pensamiento internacional. Bueno, acá, mira, ¿no? ahí yo creo que el que mejor dijo esto fue en 1848, en un libro bastante conocido, que es el Manifiesto del Partido Comunista, un tal Carlos Marx habla de cómo las literaturas nacionales confluían en una gran literatura universal y cómo esta pérdida del carácter nacional de la literatura y del pensamiento y de la industria causaba hostilidad en los reaccionarios y bárbaros más hostiles al extranjero, ¿no? Me parece que anticipó muy bien el nombramiento de Foster, Marx, en 1848. Pero además de eso, peor todavía que eso, que es esta idea absolutamente atrasada del nacionalismo, que es del siglo XIX, en pleno siglo XXI, que es el siglo de la globalización, es la idea de la coordinación estratégica del pensamiento. O sea, como si el pensamiento pudiera ser coordinado estratégicamente y además coordinado estratégicamente desde el Estado. Y acá hay dos puntos en los cuales el Partido Populista se acerca peligrosamente a su pretendido rival, pero que piensa muy parecido, que es el Partido Militar, que tenía también estas ideas, ¿no? El ser nacional, por un lado, y la historia oficial. O sea que al final los dos extremos vos decís que... Es que no son dos extremos. Han entrado juntos en la historia argentina de la mano del coche con el cual Uriburu, acompañado del entonces Teniente Perón, entró a la Casa Rosada el 6 de septiembre de 1930, primer golpe militar en la Argentina. Desde entonces no hemos tenido casi otra cosa que gobiernos del Partido Popular, del Partido Populista y del Partido Militar. Y las ideas son más o menos la misma, el nacionalismo en su variante populista y su variante elitista, y esta idea de que el pensamiento puede ser coordinado estratégicamente del Estado, que en su momento llevó a la historia oficial y ahora lleva a los institutos revisionistas que forman parte del trabajo que va a tener que hacer el amigo Foster, ¿no? Ahora, cuando le preguntaron a Foster hoy de la mañana, esto se comentó mucho, ¿no? Lo llamaron del programa de Víctor Hugo Morales y él aparentemente le dijo a la productora de qué secretaría me estás hablando y ahí se entera, ¿no? Claro. O sea, él se entera por los medios. Soldado de Cristina, son los gajes. Pero como que él no sabía nada. ¿Puede ser esto que te den un nombramiento en una secretaría y no te enteres? Pero en un sistema militar es perfectamente... Y el populismo, como acabo de decir, y el militarismo van de la mano. Está muy claro, el general no tiene por qué avisarle al soldado qué es lo que le va a es ordenar. así y hasta el nombre le pusieron. Exactamente. Es más, es gracioso, porque yo hablando con Foster, con quien solía tener un mínimo de relación, en un momento él se ofendió mucho. Me dijo, yo con el nacionalismo populista no tengo nada que ver. Ahora, ¿cómo uno salta de ahí a ser el coordinador estratégico del pensamiento nacional? Es algo que el amigo Ricardo va a tener que explicar, ¿no? Me parece que el título se lo pusieron como para que no quedaran dudas de qué es lo que se esperan. Por supuesto, todo esto es una payasada, ¿no? Nadie puede pensar que estamos entrando a un escenario de 1984, me refiero a George Orwell, y que estos van a terminar haciendo alguna especie de... Pero las intenciones son muy evidentes, ¿no? El tener un ministerio de la verdad, el ministerio de la abundancia, el ministerio de la paz, ¿no? Pero no se llega un poco tarde ya con todo esto, porque es un proyecto que está languideciendo en el sentido de que le queda poco tiempo, es que hay un recambio en el 2015, esta secretaría yo creo que después de diciembre de 2015 no va a permanecer, estimo, ¿no? No, mientras tanto se crea una burocracia, esto también hay que decirlo, la secretaría no va a permanecer, pero ellos tienen claras intenciones de volver en el 2019, de no irse de la política. ¿Quiénes son ellos?
El kirchnerismo en particular como rama que es del gran partido populista argentino, que es el peronismo, ¿no? Ellos pretenden seguir teniendo influencia, pretenden seguir siendo actores importantes y además le dan un premio. Recordemos que Foster creo que fue candidato y no entró, si no me equivoco, en las listas. Es también un pequeño... O son una suerte de premio consuelo. Una suerte de premio consuelo. ¿Y quién puede querer volver en el 2019? ¿Cristina? ¿Vos la ves a ella? En algún momento cuando se hablaba de la reelección yo decía... Lo veo muy difícil, pero no veo tan difícil que ella quiera después volver. Primero, porque no es tan grande. Segundo, porque tiene un núcleo que la acompañe. Y tercero, porque en otros países de la región han vuelto mucho. Volvió Alan García, ahora volvió Michelle Bachelet, volvería Tabaré Vázquez. Es decir, hay muchos casos en la región donde vuelve. Sí, ¿no? Sobre yo todo... no sé si que, digamos, para 2019 falta mucho igual, ¿no? Sí, yo igual no lo personalizaría tanto. Me parece que ellos han creado toda una mítica, un relato, como ellos mismos lo han llamado, que ha convencido a una parte significativa de la sociedad argentina. Obviamente los tiempos del 54% de los votos han pasado, creo yo, definitivamente y por suerte, pero creo que hay un 10, un 15% de un núcleo duro convencido de que están haciendo alguna forma de revolución Nacampop, ¿no? Y me parece que en ese sentido esos que están ligados a los puestos, a los cargos, que han entrado masivamente al Estado desde ayer, la noticia de que Vudú metió 2.000 empleados públicos ¿no? Solamente en el Senado, ¿no? Me parece que ahí han consolidado una forma, o por lo menos aspiran a consolidar una forma de poder que se... incorporar mucha gente propia que luego queda ya estancada en esos lugares y no la pueden mover. Exactamente. O sea que el que viene también tiene bastante creo que se necesita un año de estabilidad, pero después es difícil moverlos porque después empieza la discusión sobre el empleo, ¿no? De pérdida de derechos laborales, derechos adquiridos, toda una discusión muy complicada, pero la intención es esa, crear un núcleo duro que forme parte del kirchnerismo desde adentro del Estado y por supuesto impida en un país que no tiene instituciones, porque se han encargado de destruirlas, el funcionamiento del futuro gobierno y en la medida que le va a llamar al futuro gobierno, alentar las chances de vuelta del kirchnerismo. Ahora, esta Secretaría de Coordinación del Pensamiento, digamos, ¿no? Viene en un momento en donde ya no sabemos muy bien por dónde pasa el pensamiento, por lo menos del gobierno, porque casi todas las banderas la han tenido que bajar, ¿no? Sobre todo últimamente la bandera del desendeudamiento, porque han endeudado últimamente al país de una manera significativa. Es mucho peor que y eso. Van a ir por más, porque ahora el plan de Kicillof es hay que seguir endeudándose, hay que tomar plata en el exterior porque así llegamos mejor al 2015. Ahí hay dos cosas que son fundamentales. Y a mí me avergüenza que desde la oposición se haya aplaudido este acuerdo con el Club de París. Una cosa fundamental es el verso del desendeudamiento. La deuda argentina financiera, nada más, es del 45% del PBI. Son niveles de 1997, 1998. Es decir, cuando la convertibilidad se agotó y se entró en el periodo recesivo que terminó en la explosión, la deuda era similar. Ahora que el kirchnerismo como modelo se agotó y empezamos a entrar en un sistema recesivo. Así que la deuda financiera ya de por sí no es tan baja. Lo que pasa es que se lo justifica diciendo que no es tan baja, pero está en manos de ANSES y del Banco Central, dando a entender que nunca le vamos a pagar ni a los jubilados, ni y que el Banco Central le dimos papelitos de colores, ¿no? Es peor, es aún peor porque nos debemos a nosotros mismos. Lo segundo que es importante es que estos muchachos que se especializan en distinguir entre economía financiera y economía real, cuando hablan de la deuda, dicen estamos desendeudados y hablan de la financiera. Y la deuda real de la economía y la deuda social, yo hice un cálculo basado en estimaciones de Bocio, para pagar todo lo que le debemos a los jubilados son 50.000 millones de dólares. Si uno toma los cálculos de Galucho, lo que se necesita para refinanciar YPF, y sabiendo que YPF es un tercio de la provisión energética del país, haces la extrapolación, se necesitan alrededor de 125.000 millones de dólares para volver al autoabastecimiento, según cálculos de Galucho. Sumale lo que se necesita para el capital de infraestructura que nos comimos en estos 10 años, y ahí tenés por lo menos otros 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares que se deben, más 200.000 millones de dólares de deuda social y de la economía real, son un entero PBI. O sea, ya estamos en una situación similar a los países europeos
en crisis, y similar a la que llevó en Argentina al default primero, al acatar la marcha peronista mientras se anunciaba que no se iba a pagar la deuda, y después al paga Dios que armaron los muchachos con Kirchner y Labaña en el 2005. Quiero decirte que este cálculo de 200.000 millones de dólares, que algunos dirán, y bueno, es un tipo que habla desde la política, desde la ideología. Este dato que vos me estás dando, yo tengo un informe de una de las principales cámaras empresarias de la Argentina, que calcula que para los próximos 10 años Argentina va a precisar, para reinstalarse en el mundo, 250.000 millones de dólares. Después, si querés, te lo paso. Bueno, no vos por ahí lo decís desde otro lugar, obviamente, en un lugar social, sí. ¿No? Pero te digo los números duros que manejan hoy los empresarios en Argentina. No me cabe duda que el número es ese. Estamos con un PBI completo de deuda, eso es una situación crítica y de alto endeudamiento. Y hay una cosa más, que yo creo que la oposición tiene que actuar inmediatamente, que es esto de abrir la posibilidad de volver a endeudarse en un momento en que gobierna el peronismo y los dos candidatos mejor posicionados son peronistas, abre de nuevo el escenario de los años 90. Es decir, la posibilidad de tomar deuda en el extranjero, en este caso con la excusa de invertir en infraestructura, y dedicar esa deuda a lo que siempre ha hecho el peronismo, que es armar una gran plata dulce del 2015 al 2019, reelegir en el 2019 y después vemos, y el país sigue en decadencia y cada vez que cada uno de estos ciclos peor. Entonces yo creo que la oposición tiene que salir rápidamente y a pedir una ley, y ahí vamos a ver quiénes son opositores, me refiero a los pseudo opositores como Massa, por ejemplo, a sacar una ley que haga que cualquier endeudamiento externo que tome Argentina sea destinado exclusivamente al aumento, no al gasto, sino al aumento del gasto en infraestructura. Es decir, la Argentina necesita hacer una infraestructura. Es decir, la plata que entra, un poco la propuesta es que entre este dinero, propongámoslo en una suerte de fideicomiso intocable para una ruta, para el puerto, o sea, que se sepa, porque si no, como dice Cavallo, ¿no? Que él toda la vida lo dijo y lo aplicó, el dinero es fungible. Exactamente. Una vez que la plata entra, no te voy a dar explicaciones de para qué. Peor. Yo creo que habría que decir, mantener la inversión que ya existe. Y lo que se pide como crédito tiene que aumentar esa inversión, no reemplazarla, porque si no es lo mismo. Claro. También es fungible, ¿no? Entonces vos tenés que, lo que te endeudes, tenés que aplicarlo a un gran plan para hacer la infraestructura del siglo XXI que necesita la Argentina. Necesitamos rutas, necesitamos trenes, necesitamos producir trenes en vez de importarlos. Necesitamos puertos, rehacer la flota pesquera, la parte social, viviendas, cloacas, gas, que la mitad de la Argentina no tiene. Ahí hay un enorme potencial de desarrollo para el siglo XXI. Y hay una respuesta a la gran mentira del industrialismo argentino, que es que en la Argentina falta trabajo. En la Argentina sobra trabajo, hay que hacer un montón de cosas. Tenemos todo esto para hacer, y si en vez de tener a la gente produciendo pitutos en fábricas con tecnología de los años 50, en el Gran Buenos Aires, en el medio de la droga, de las policías bravas y del desastre que son los conurbanos, si en vez de hacer eso, invirtiéramos todo este dinero en potenciar federalmente todo el país, en crear una gran infraestructura, una gran infraestructura de conectividad que pueda permitir desarrollarse al sistema productivo argentino, podríamos, por un lado, darle trabajo a esa gente en trabajos productivos, que no sean perder el tiempo haciendo cosas que se compran por 2 pesos en todo el mundo, sino hacer cosas que los argentinos necesitamos. Y redistribuir, además, el otro gran problema argentino, que es demográfico, que tenemos una ciudad que tiene 1/3, un país que sigue siendo un desierto, y una ciudad que es 1/3 de la población nacional. Entonces si vos tenés que hacer trenes y autopistas y viviendas y cloacas en Jujuy, vas a tener que mover gente para allá. Entonces se podría hacer todo un gran trabajo. Una gran planificación todo esto. Para desactivar la gran fábrica de pobres, claro, que ha creado el peronismo y de la que todavía está viviendo. Fernando, lo último, me comentaba fuera del micrófono que estás lanzando un partido. Contame un poquito cuál es la idea, de qué se trata. Sí, es un partido que no es un partido. Es un partido como estructura legal, se llama Cultura Porteña, y la idea es convocar a ser candidatos a representar a los ciudadanos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en el Congreso Nacional a todos los periodistas, artistas, intelectuales, escritores, que durante estos años muchas veces han estado en la primera línea, tanto como los políticos, y más que muchos políticos, de defensa de la República y de lucha contra la corrupción. Entonces yo me estoy dando el trabajo de juntar las firmas. Vamos a necesitar 4.000 adhesiones para poder tener una lista de candidatos a la legislatura y 4.000 afiliaciones para... La idea es competir en la Ciudad de Buenos Aires.
Si podemos juntar 4.000 afiliaciones, Bien. también a nivel nacional. Y después ofrecerles candidaturas a toda esta gente, que creo que no voy a hacer ningún nombre, pero me parece que es muy claro de quiénes estoy hablando, que por ahí no tiene ganas de meterse en un partido, de meterse en una interna partidaria, de tener que respetar una disciplina partidaria, pero que podría, si pudiera votar lo que a él le parece y presentar los proyectos que les parece con absoluta libertad, formar parte del Congreso y la legislatura. Y yo creo que eso aportaría lo que el Congreso y la legislatura están necesitando y la gente está reclamando, que es capacidad, honestidad y coraje para aportar a la construcción de una república diferente. Bueno, éxitos en esta nueva iniciativa entonces. Muchísimas gracias. Fernando, un gusto. No, gracias por la invitación. Hasta luego. Ya seguimos.